Espero que hayan pasado bien la Navidad. Ya estamos llegando al fin de otro año largo para muchos. Y realmente de lo mucho que ha sucedido últimamente en el mundo y en nuestras vidas, yo sé que todos podemos decir que el 2020 y el 2021 han sido algunos de los años más estresantes en nuestras vidas de la historia realmente. Hay unas estadísticas que dicen que en el primer año de la pandemia las muertes de sobredosis de drogas aumentaron un 28.5%. En el octubre de 2021, o sea, hace poco, el 79% de los adultos, o sea, los de 18 hasta 40 años, y el 75% de padres de niños y adolescentes informaron cambios de comportamiento debido al estrés. Hasta el estrés está afectando a los niños. Es algo que estamos viendo fuertemente. Y hay muchas personas que están viviendo en sus vidas más estresados que nunca. Y es precisamente por eso que yo no quiero compartirles un mensaje del final del año con la meta de emocionarles y decirles cómo conquistar el 2022 o sé tu mejor yo en el 2022. Porque algo que esta pandemia nos ha enseñado a todos y también todas las demás cosas que están sucediendo y han sucedido, nos ha hecho ver más claro que nunca que la única esperanza para el mundo es Jesús. Y es más, la única esperanza para tu vida es conocer a Jesús personalmente como nunca antes. Claro, estoy hablando de la salvación, pero es más de eso. Estoy hablando de conocer a Jesús poco a poco, más y más cada día. Porque puedes, en este momento, trata de imaginar cómo sería el diciembre 2022. O sea, en un año, desde este momento, ¿cómo sería si hoy tú decides de intencionalmente crecer espiritualmente como nunca antes? Si tú decides de estar más cerca de Jesús en tu vida. Déjame decirte, si tú decides hacer eso, Dios te va a sorprender, porque conociendo a Jesús, realmente conociéndole más y más cada día es la vida más emocionante que hay. Por eso, en este último mensaje del 2021, vamos a tocar la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando estás cerca de Jesús? Permíteme darles un poco de contexto para que estemos bien en el mismo sentir lo que hemos estado estudiando sobre la primera Navidad. Ahora estamos en la parte de la historia que acabamos de ver a los reyes magos entrar a Belén y el rey Herodes los vio porque era una gran cosa y los invitó a su palacio para ver qué onda, o sea, por qué andaban ahí. Y ellos le dijeron, hemos venido porque estamos siguiendo una estrella que nos está guiando a ver el rey de los judíos. Ok, entonces de ahí Herodes les dice, de verdad, qué bueno, cuando lo encuentran me dan la dirección para que yo también pueda ir a adorarlo y conocerlo también. Y de ahí los reyes magos salen del palacio, van y encuentran a Jesús, lo adoran, pero de ahí dice la palabra que cuando llegó el momento de irse, los reyes magos volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les había advertido en un sueño que no regresaron a Herodes. Ahí es donde estamos en la historia. Pero aquí está la pregunta. ¿Por qué ellos realmente en la raíz, por qué ellos fueron y nunca fueron a decirle al rey Herodes dónde y cómo encontrar al rey Jesús? Porque solo hay lugar para un rey. Y eso nos lleva a nuestro primer punto. Estar cerca de Jesús causa una reacción extrema. El rey Herodes, él se entera, ¿verdad?, que Jesús estaba cerca de él, físicamente cerca de él. Él no sabía dónde, pero estaba cerca. ¿Y qué pasó? Dice la palabra, Mateo 2:13, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre. Quédate ahí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Herodes, al saber que Jesús estaba cerca, eso causó una reacción extrema, causó odio, el odio de la Navidad. Y Mateo dice en el versículo 16
que cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él y se puso furioso, envió a soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores, que tuvieron 2 años o menos. ¿Y saben qué? Esos soldados lo hicieron. Mataron a esos niños. Y realmente, basado en lo que nosotros sabemos de la población de Belén en aquellos días, es más probable que mataron alrededor de 20 o 30 niñitos varones. Horrible. Pero este ejemplo de alguien odiando a Jesús no es el único ejemplo. No solo Herodes odiaba a Jesús. En el libro de Lucas, también hablando de los momentos en la vida de Jesús de chiquito, un hombre llamado Simeón, un anciano, el Espíritu Santo le había dado y revelado que él no moriría sin antes poder ver y conocer al Mesías, o sea, conocer a Jesús. Y hay un momento en la vida de él que María y José entran al templo y dan a Jesús en los brazos de Simeón, y Simeón, con el niño Jesús en sus brazos, mira a los ojos de María y José y les dice estas palabras: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se lo opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Estar cerca de Jesús causa salir los sentimientos y pensamientos más profundos de muchos corazones. Escúchame, estar cerca de Jesús siempre causa una reacción extrema. Piénsalo, solo enfocándonos en los primeros años de la vida de Jesús, ¿verdad? Solo enfocándonos en esta parte de la historia que llamamos y celebramos como la Navidad, vemos 2 extremos de reacciones. Vemos el odio de Herodes y de ahí vemos la entrega extrema de los pastores y de los magos. Pero ¿saben lo que no vemos? Indiferencia, una reacción neutral. ¿Por qué Herodes reaccionó con odio extremo? Porque él sabía, él decía: si es verdad que este niño es el rey, cambiaría mi vida por completo. ¿Y por qué los pastores y los magos reaccionaron con entrega extrema? Porque ellos decían: si es verdad que este niño es el rey, cambiaría nuestras vidas por completo. Entonces la pregunta es: ¿tú has tenido una reacción extrema sobre Jesús? ¿Has llegado al momento en tu vida de pensar y decir: si Jesús es el rey, cambiaría mi vida por completo? Porque ¿sabes qué? Herodes odiaba a Jesús porque él quería ser el único rey, el único que mandaba en su propia vida. ¿Y cuál es la razón de hoy en día de por qué muchas personas siguen odiando a Jesús? Porque ellos siguen queriendo ser los reyes de sus propias vidas. Pero escúchame, hasta el odio es mejor que la indiferencia, porque por lo menos alguien que odia a Jesús lo odia porque sabe, si lo que Jesús dice y lo que Él es cierto, sus vidas serán cambiadas por completo. La indiferencia es vivir diciendo que en verdad no te importa. Y lamentablemente muchos que dicen que son cristianos en verdad nunca han tenido una reacción extrema sobre Jesús. Viven con indiferencia. Pero por amor les voy a decir, si tú dirías honestamente que vives pensando y diciendo: yo necesito ser un mejor cristiano, pero nunca haces nada, déjame decirte que es más probable que no estás cerca de Jesús. Porque es imposible estar cerca de Jesús y no tener una reacción extrema. C.S. Lewis lo dice así: si el cristianismo es falso, no es importante. Si es cierto, es infinitamente importante. Lo único que no puede ser es poco
importante. Entonces, si para ti ves al cristianismo, una relación con Jesús como algo, ahí está, pero realmente dirías honestamente que es de poca importancia, eso quiere decir que no estás cerca de Él. Si crees en Dios, si crees en Jesús, si hasta celebras a la Navidad, pero tu vida no cambia, la forma que tú vives, la forma que piensas, la forma que hablas, la forma que tú haces lo que haces, necesitas hacerte la pregunta: ¿he tenido una reacción extrema sobre Jesús? Porque cuando tienes una reacción extrema sobre Jesús, cuando tú vives cerca de Él, vemos que estar cerca de Jesús causa atención. ¿Por qué digo eso? Porque José, el padre terrenal de Jesús, obviamente él estaba cerca de Jesús, ¿verdad? Físicamente, obviamente, pero también José ya tuvo su reacción extrema sobre Jesús, porque al tener su reacción extrema sobre Jesús, lo vemos en acción, porque José arrancó toda su vida por seguir a Jesús. Y debido a eso, debido a que José estaba cerca de Jesús de esa manera, es obvio que José vivía poniendo atención a lo que Dios quería comunicarle. Vemos en el versículo 13: después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño: levántate y huye con el niño y su madre a Egipto. Otro versículo más adelante, 19 y 20: cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto: levántate, le dijo, lleva al niño y su madre de regreso a su tierra natal, porque murieron los que trataban de matarlo. ¿Por qué digo esos versículos? Porque es importantísimo entender esto primero, que Dios nos puede hablar a través de sueños, a través de la oración, la escritura, circunstancias, otros creyentes, adoración, el Espíritu Santo. Claro que sí. Pero aunque no sabemos mucho de la vida de José después del nacimiento de Jesús, hasta dicen los eruditos que es más probable que José murió durante la juventud de Jesús, y hasta algunos dicen incluso que es por eso que Jesús esperó hasta los 30 años para empezar su ministerio, porque él, siendo el hijo mayor, tenía el derecho y la responsabilidad de tener que cuidar de la familia. Pero eso es otra cosa. Pero aquí está mi pregunta, ¿creen que después de escuchar varias veces de Dios en sueños a través de ángeles, que José decía: ahora yo no tengo que orar, yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que leer o escuchar la palabra, yo no tengo que hablar con otros de Dios, porque si Dios me quiere hablar, me va a hablar en un sueño? Claro que no. Estoy seguro que después de escuchar de Dios en un sueño, eso le hizo a José vivir aún más atento todo el tiempo. Estoy seguro que José, en todo lo que hacía, andaba poniendo atención a Dios, a leer la palabra, a escuchar la palabra, a orar, a hablar con otros. Todo lo que él vivía estaba poniendo atención. Dios, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres comunicarme? Y yo digo, para nosotros, hablando del estrés de estos últimos 2 años, hablando de la realidad de que muchos viven con indiferencia con Dios, lo que todos, tú y yo, lo que necesitamos es hacer realmente, lo que necesitamos hacer es prestar atención a Dios y lo que Él nos quiere comunicar, pero como nunca antes. Porque José en sus días, él no tenía la Biblia entera como nosotros. Así que si en verdad quieres poner atención y escuchar de Dios, empieza con su palabra, porque cuando estás poniendo atención a leer, estudiar y meditar en la palabra, es imposible que no te lleve a lo que vemos en este siguiente punto, que estar cerca de Jesús causa obediencia. Porque cuando el ángel le habló por parte de Dios a José, dice la palabra, versículo 14 hasta el 15: esa noche José salió para Egipto con el niño y con María su madre. Piénsalo, José escuchó, puso atención, escuchó y luego tomó acción, porque de nada sirve poner atención a lo que Dios está comunicando para luego no actuar. Pero muchas personas viven esperando una gran revelación de Dios para algo que es infinitamente importante para ellos, pero se niegan a obedecer a Dios en las cosas pequeñas en sus vidas
cotidianas. Están como, Dios, yo quiero algo grande de ti, ¿verdad? Y están esperando algo grande. Dime lo que hacer y yo lo voy a hacer, algo grande. Mientras que en las cosas pequeñas que ya saben lo que deben hacer, no están obedeciendo. Piénsalo, tal vez este año Dios quiere que tomes el paso de ser bautizado. Este próximo domingo tenemos domingo de bautizo, tu oportunidad. Tal vez este año sabes que necesitas tomar el paso de ser un miembro de Iglesia Celebration. El 9 de enero empiezan nuestras clases aquí de la membresía. Tal vez en este año tú dices, yo necesito empezar a orar y hasta ayunar. Que bueno, el 9 también de enero empezamos con una semana de ayuno y oración. Tal vez tú dices en este año que necesitas unirte a un grupo de vida. Que bueno, porque ya pronto tendremos nuestra conexión de grupos de vida donde puedes unirte a un grupo. Tal vez en este año necesitas o sabes que Dios quiere que tomes el paso de pasar más tiempo con Él en su palabra. El 1 de enero inician devocionales diarios que ponemos en línea todos los días. Puedes hacerlo. Tal vez en este año tú sabes que Dios quiere que tomes el paso de ser intencional con tu crecimiento espiritual. Aquí los miércoles, el 12 de enero, inician nuestras clases de crecimiento espiritual. Si tú vives aquí, tú tienes una buenísima oportunidad de hacer esas cosas. La pregunta es, ¿cuáles son las áreas que tú sabes que Dios te está llamando a obedecer? Deja de esperar una gran revelación y empieza a actuar. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Es hora de hacer lo que Dios quiere que hagamos y dejar de hacer lo que pensamos que Dios quiere que hagamos. Hay tantas personas que viven preocupados y estresados todo el tiempo, dudando de que si están tomando las decisiones grandes y correctas en su vida, dónde vivir, dónde trabajar, con quién estar, pero viven tan estresados por esas decisiones, queriendo saber si están tomando las decisiones grandes que Dios quiera, pero se sienten así porque niegan a obedecer a Dios en el día a día con las cosas pequeñas. Eso tiene que cambiar en este año, porque capta eso, man. Cuando obedeces a Dios en las cosas pequeñas, Él te guiará a saber cómo obedecer en las cosas grandes. Y cuando estás viviendo así, déjame decirles, llegando al último punto, que estar cerca de Jesús causa emoción. Porque la obediencia de José era parte del cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Por qué digo eso? Y ustedes saben cómo soy yo. Me gusta imaginar cosas que tal vez no están en la Biblia, pero podemos inferir basado en el contexto y tratando de pensar en las personas de la Biblia como seres humanos reales que eran. Pueden imaginar la emoción de José siendo un buen judío, ¿verdad? Que sabía de la palabra y aunque no está en la Biblia, como les digo, lo que les voy a decir ahorita, yo tengo que creer, yo tengo que imaginar a José siendo un buen padre, llevando un día a su familia al templo para escuchar al sacerdote leer la palabra, y tratan de imaginar a José sentado ahí con el niño de Jesús, 5 o 6 años a su lado, y José escucha al sacerdote leer de Oseas 11:1 que dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y José, viendo a Jesús, pensando en cómo ellos habían salido de Egipto. Y sabemos más de eso porque hasta Mateo escribe en el versículo 15, así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué digo eso? El punto es, estar cerca de Jesús causa obediencia, lo cual nos lleva a emoción, porque en el camino de la vida Dios te regala momentos obvios donde tú puedes ver y experimentar el cumplimiento de promesas de Él para tu vida. Yo a los 19 años tuve mi reacción extrema sobre Jesús y llegué a entender, ok, Jesús es el Rey, esto es real. Y el hecho que esa verdad cambió mi vida por completo, yo empecé a poner atención a lo que Dios quería decirme y lo que me estaba comunicando en su palabra, y eso causó obediencia en mí, y es solo por eso que yo pude percibir el llamado de Dios de salir del país, de ser un misionero. Y ahora estoy parado donde estoy, no por mí,
sino por una cadena de pasitos pequeños de obediencia que Dios iba confirmando en el camino. Y cada vez que Dios hacía eso, me llenaba de aún más emoción de querer seguir obedeciéndole. Y eso está disponible para todos nosotros. Pero créeme, aún yo dudo cómo es posible que Dios me tenga aquí haciendo lo que estoy haciendo. Tal vez tú que estás escuchando este mensaje en este momento, tú estás pensando, man, Dios jamás puede hacer algo conmigo. Es precisamente por eso que quiero leerte este último versículo del capítulo 2 de Mateo, versículo 23, que parece sencillo lo que voy a leer, pero tiene un significado profundo. Dice así Mateo: después la familia fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho: lo llamarán Nazareno. Nazaret era el lugar de la peor reputación, la reputación más baja. La gente se burlaba de las personas de Nazaret. La gente de Nazaret eran considerados pobres, buenos para nada, no servían. ¿Por qué menciono eso? El punto es que a través de este versículo sencillo, Dios te está diciendo que no importa quién eres, no importa de dónde vienes, quiénes son tus padres, de cuál familia perteneces, no importa lo que has hecho, incluso no importa cómo te sientes, honestamente. Dios usa y trabaja a través de las personas menos esperadas. Esa es la historia de la Navidad, pero esa es la historia de toda la Biblia. Esa es la historia de Dios con toda la humanidad. En el Antiguo Testamento, en aquellos tiempos cuando en la cultura el único hijo que importaba era el primogénito. O sea, el hijo menor no tenía derechos, era considerado como que no valía nada. Dentro de ese contexto en todo el mundo, Dios escogió a Abel y no Caín. Dios escogió a Isaac y no Ismael. Dios escogió a Jacob y no Esaú. Dios escogió a José y no sus hermanos mayores. Dios escogió a David y no sus hermanos mayores. Y es más, en aquellos tiempos cuando mujeres que no podían tener hijos, no valían nada, no tenían cara, no eran nada para la sociedad, Dios siempre escogía a las mujeres que el mundo despreciaba. Dios escogió a Sara y no a Agar. Dios escogió a Lea y no Raquel. Dios escogió a Rebeca, a Hannah, a la madre de Sansón y hasta la madre de Juan el Bautista, Elizabeth. Mujeres que no podían tener hijos, Dios las escogió a ellas para estar embarazadas y traer hombres y personas al mundo que impactarán a todo el mundo. Dios hace eso. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento y nace nuestro Salvador, el Rey del universo, el Rey de todo, vino en el silencio, afuera, rodeado de vacas y burros, a padres que no eran nadie, a una sociedad que les rechazaba a sus padres. Las primeras visitas de presenciar la llegada del Hijo de Dios al mundo eran unos pastores que tenían el trabajo más bajo de toda la sociedad. Y después de nacer, eventualmente tu Salvador y mi Salvador fue a vivir en Nazaret, el lugar menospreciado por todos. ¿Qué debes entender de esto? Que con la Navidad, la historia de la Biblia, Dios te está gritando esta verdad. Que Jesús no vino para los que piensan que son fuertes y no necesitan un Salvador. Jesús vino por los débiles, a los que admitan de alguna manera que todos somos de Nazaret. Todos somos de nada, venimos de nada y sin nada. Y cuando tú captas eso, es emocionante, porque te abre la puerta a una vida hermosa siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Entonces mi pregunta es: ¿has tenido tu reacción extrema sobre Jesús? ¿Vives prestando atención, lo cual te lleva a obedecerle a Él en las cosas pequeñas del día a día? Porque solo así podrás vivir con emoción, viendo a Dios seguir cumpliendo promesas a lo largo del camino de tu vida. Permíteme orar para que el Señor nos ayude a captar esta palabra en el día de hoy. Señor, te amamos. Gracias por esta historia bella de la Navidad, de tu nacimiento. Gracias porque podemos celebrarlo entendiendo realmente lo que significa.
Pero Padre, yo te pido por las personas que están escuchando hoy, escucharán este mensaje, que si no hayan tenido su reacción extrema contigo, si están indiferentes aún contigo, que hoy sea el día que tú las confrontes con la verdad, que tienen que tomar una decisión de odiarte o entregarse a ti completamente, porque no hay lugar en medio. Señor, te pido por eso, te pido que tomen la decisión correcta de entregarse completamente a ti, de vivir con atención que les lleva a obedecer y les lleva a una vida emocionante, viéndote a ti confirmar sus pasos de obediencia día al día, cumpliendo promesas para sus vidas. Te pido por eso en el nombre de Jesús. Y todos escribimos y decimos amén y amén.